Señores, muy buenas tardes. Aquí ustedes nos ven hoy jueves, pero está el doctor Armando Armenteros, está el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y está la licenciada, porque es así, ¿verdad? Que hay que hablar. Consuelo de Pradera. Entonces, un trío buena gente, que tratamos de ayudar a todo el mundo. Bueno, ustedes saben que los viernes el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití tiene los programas asignados en la hora de consuelo. Pero decidimos hacer este programa hoy, jueves, en la hora de consuelo. Lo vamos a repetir mañana. Tenemos esa intención, ¿verdad, chicos, queridos? Lo vamos a repetir porque han sucedido situaciones muy importantes para el país, como fue el discurso, la entrevista que el presidente Luis Abinader tuvo en España con la agencia EFE, a donde dio unas declaraciones sobre Haití que a nosotros nos parecieron importantísimas y que entendemos que sencillamente tiene que seguir siendo la posición de la República Dominicana frente a Haití, a la República de Haití, y en defensa de los intereses dominicanos en primer lugar. Solidaridad total con Haití, sin participar, dice el presidente. O sea, respaldando, pero no nos podemos involucrar. Fueron de las cosas interesantes que dijo el presidente Luis Abinader. Y yo creo, ahí está la entrevista. Yo vengo con esto desde la semana pasada, desde que el presidente estuvo en Casa de las Américas, Casa de América, en la entrevista de EFE. Entonces, eso lo vamos a comentar, tanto con Armando como con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Pero también tenemos las declaraciones del Comando Sur, del almirante Craig Fowler, donde dijo, que está aquí en República Dominicana, no es que todos los países tienen derecho a tener una frontera segura. Y dijo, sabemos que Haití representa una situación muy de calamidad, vamos a llamarlo así, para la República Dominicana, que nos afecta, complicada y que nos afecta. Quiere decir que son dos situaciones interesantísimas que se han presentado, que nosotros queremos conversarlo con ustedes. Yo voy a comenzar la entrevista, pero me voy a retirar un poco antes, como a la 1:30, porque voy para el monumento Fray Antón de Montesinos, donde vamos a hacer el programa de Sol de la Tarde, dedicado hoy a la tierra, a la Pachamama, que es el día de la tierra, hoy. Quiere decir que nosotros vamos a hacer un programa especial en Sol de la Tarde y vamos a tener que trasladarnos hacia allá. Lo voy a dejar entonces con Armando Armenteros, con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que también vamos a tener comentarios, pues estábamos hablando sobre el doctor Armenteros, que es pediatra, no tengo que presentárselo, sobre la situación que tenemos con la difteria, pues tenemos que hablar de eso. Y Juan Miguel también tiene informaciones con respecto a lo que está ahora mismo sucediendo en Haití, de acuerdo a la prensa haitiana. Bueno, comenzamos con doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a comenzar por la parte política de todo esto y después seguimos con Armando con la parte también de la difteria. Adelante, Juan Miguel. ¿Cómo tú ves el discurso en la entrevista? Lo que dijo el presidente. En general, creo que todos aquellos dominicanos que formalmente e implícitamente comparten este credo del comité, que es el del sentido común, de que República Dominicana no es la válvula de escape ni la solución de los problemas haitianos, porque es un tema de insostenibilidad por los precarios recursos que tenemos. El de que nuestra democracia y nuestras instituciones que nos ha tomado, que son débiles y que nos ha tomado tanto esfuerzo y tanto sacrificio después de tantos años construir, no pueden comprometerse por una situación permanente de inestabilidad y de pobreza extrema. Y este discurso, que es el del comité, de que sin renunciar a este espíritu solidario, generoso, caritativo, que caracteriza al dominicano, con todos, un pueblo muy hospitalario y más con sus vecinos, sus únicos vecinos territoriales, que son los haitianos, de los cuales hemos dado sobradas muestras, y no tenemos nosotros que
hacer énfasis en eso porque está toda esta historia reciente de desprendimiento en donde el dominicano ha sabido quitarse el pan de la boca para compartirlo. Necesariamente tiene el dominicano que recordarlo porque hay toda una especie de confabulación para tratar de desviar la atención, la responsabilidad, la culpa de alguna manera hacia los dominicanos, como si Haití fuera una responsabilidad exclusiva del estado vecino y no, como es en la realidad, una situación de falencia que se ha ido acumulando, se ha ido agravando y en cierta manera o en gran manera inducida por una comunidad internacional que ha desbaratado a Haití para hacerse de sus pocos recursos e incluso explotando su miseria y su tragedia como un fondo de comercio, que es el colmo de la insensibilidad y de la crueldad. Utilizar recaudaciones para de ellas dilapidarlas, utilizarlas como un mecanismo de renta, de generar renta. Y esto que el comité ha venido denunciando de que no se puede encontrar en la República Dominicana la solución de los graves problemas que genera esa crisis permanente, pues, y ha sido el credo del comité, de manera muy satisfactoria, muy tranquilizadora para todo el país, ha sido asumido como política estatal por el presidente Luis Abinader. Y este comité, el presidente es el doctor Armando Armentero, Che, yo también, ustedes son quienes fundaron esto. A mí me toca una parte porque yo entro después por razones generacionales, pero reconozco toda esta historia y me corresponde a mí rendir ese tributo de recordación permanente de cómo fue que surgió el comité y qué es lo que estamos viendo hoy. Las propuestas del comité finalmente han sido escuchadas y al comité no le interesa un reconocimiento formal de eso, porque nosotros no tenemos la vanidad entre nuestros defectos. Tendremos obviamente el derecho a equivocarnos, pero cuando tenemos aciertos sencillamente los celebramos, recordamos que nosotros hicimos esas propuestas, pero lo importante no es que se reconozca que originalmente fue ese es el estandarte que puso esto en el discurso, así fuera implícito de muchos que hacían campaña política, pero ahora asumida como política pública es algo que llena de tranquilidad al país. Decirle a las potencias, República Dominicana debe ser gobernada fundamentalmente para el interés de los dominicanos, su presidente debe tener como prioridad administrar la cosa pública en beneficio de los dominicanos y debe de protegerse la integridad del territorio y por ello la necesidad de poner alguna dificultad o barrera física, manera de valla, muro, cerca, barrera tecnológica, el nombre que se le ponga, pero para salvaguardar también, no solamente en la parte territorial, sino también la tranquilidad y seguridad ciudadana, porque esa situación de descomposición haitiana genera riesgos para la población dominicana y además el tema del impacto en la salud y en otros servicios públicos que el producto de esa caridad que el dominicano, que el gobierno y el Estado dominicano ejerce, ha terminado comprometiendo la sostenibilidad del sistema de salud, tanto así que en los hospitales fronterizos, más del 60% del presupuesto, que es la zona más deprimida, más pobre del país, se va en beneficiar con estos servicios de salud sin distinción, sin discriminación alguna a los haitianos. Y si los dominicanos y nuestro gobernante no se los recuerda a esa comunidad internacional, lo cierto es que ellos no lo reconocen. Okay. Y tampoco parece como si eso no pasara. Entonces, el presidente ha hecho esto y nosotros nos sentimos felices y contentos. Y eso es algo también que nosotros, que en su momento también hemos sabido tener posiciones de advertencia. Mire, este candidato parece que no tiene estas ideas. Nuestro primer compromiso es con la verdad. Y si el funcionario lo hace bien, lo reconocemos porque esto no es un tema político, ni Armando, ni Consuelo. Aunque cada uno de nosotros tenga sus preferencias, no tiene problema en reconocer esto y felicitar cuando ha habido acierto, criticar con propuestas cuando las cosas no han ido en la mejor dirección. Muchas gracias, Juan Miguel. Armando, déjame decir. Tú tenías una información, adelante Armando, también que me parece interesante. Yo antes que nada quiero felicitar al gobierno dominicano en particular por la forma como se ha comportado, como ha interpretado la realidad dominicana el presidente actualmente en España. Sí. Nunca ningún presidente dominicano había expuesto la posición y la situación dominicana como lo ha hecho este señor ahora, que ha dicho las cosas cómo son y dónde son, y va a desempeñarse ahora en un puesto muy importante
con relación a los demás países de América Latina. De manera que yo quiero felicitar al gobierno por esa posición que ha tomado y además estar de acuerdo en que todo lo que ha hecho lo ha hecho de una manera que no hubiese podido ser mejor. Por otra parte, queremos hablar de 2 o 3 cositas que hay en el camino. Una de esas cositas es que Haití es un país que tiene todo tipo de enfermedades. Sí. Y nos las está pasando. Nosotros tenemos un problema con Siempre esa. tú lo has dicho, Armando, siempre lo has dicho. Entonces tenemos un problema tan serio de frontera que no acabamos de resolverlo. Yo creo que ahora se van a tomar medidas suficientes para mejorar esa situación. Sí. Porque no solamente hay el traspaso de enfermedades de allá para acá, sino el traspaso de cosas que tú no podrías llamarlas enfermedades, pero no sabría cómo llamarlas. Porque todo eso que está pasando, por ejemplo, ahora con el alcohol, que ya van más de 100 muertos intoxicados, ese alcohol viene de Haití. Si Haití no estuviera ahí, no tuviéramos la frontera, aquí no estarían haciendo alcohol de ese que se usa para limpiar muebles y para limpiar pies y demás, para que la gente se lo beba y haya matado a la cantidad de gente que ha matado. ¿Que por qué tú dices que viene de Haití ese alcohol? ¿Por qué? Porque de allá es que saben hacer ese alcohol y lo utilizan y lo venden por barato. Porque lo hacen porque el litro de eso cuesta como la porquería esa que está usando 75 centavos. Sí, pero ya aquí lo están fabricando aquí. Exactamente. Y tienen el metanol. Pero aquí. ¿quién nos ha enseñado a hacer esos son los haitianos, que son los que lo utilizan y los que nos han enseñado a hacerlo. Y entonces nosotros aquí, por barato, porque si no, no tiene ninguna explicación. Claro. Y una parte importante de las incautaciones, es importante también que se sepa. Sí. Una parte importante de las incautaciones que están haciendo las autoridades precisamente es este alcohol adulterado que proviene del contrabando en la región fronteriza. Sí. Y a ver, eso no es nuevo, siempre ha existido, pero ciertamente ha aumentado porque es que la situación de deterioro extremo a la que está llegando en la sociedad haitiana en la actualidad les obliga a ellos a buscar cualquier forma de producción. Entonces, eso ha potenciado, obviamente, este mercado ilegal, también la migración masiva de haitianos, no obstante los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano, está generando una sobreoferta laboral en extremos nunca vistos. Es que los hay en algunos lugares trabajando por la comida. Espérate, porque tú me estás diciendo esto, pero yo quería mostrarte. Adelante, Armando, sigue con la cuestión. Sí, eso es muy importante. Estoy bien. Sigue, Armando, adelante. Yo voy a buscar lo que quiero buscar ahora. Lo que sucede es que en Haití cada día hay más gente, cada día hay más hambre, cada día hay más... Y naturalmente hay cada día más enfermedades y cada día hay más gente muriéndose. Y la difteria, tú siempre has señalado que las pacas traen hasta los huevitos de la lepra. Tú has hablado de las pacas, Armando. Bueno, porque las pacas vienen llenas de insectos, porque eso no son productos fabricados en una fábrica para ser vendidos o suministrados. Eso son cosas que se recogen, que producto de la enfermedad y de la muerte de muchísima gente, sí, y que terminan en el mercado, pero eso no es para consumo humano, como quien dice. Entonces esa gente sigue en ese problema. Esta mañana yo estaba hablando con un haitiano precisamente y le digo yo, empecé a preguntarle de lo que ellos comen. Me dice, ahora lo que más estamos comiendo es champañé. Y me dice, esos son unas hojas que se dan aquí
y en Haití, y que nosotros los haitianos creemos que eso tiene mucha sangre para combatir la anemia. Y en consecuencia, eso estará al pan nuestro de cada día. Y esa, o sea que además de las enfermedades, además de todo lo que sucede, estamos metiendo hasta cambiando nuestro régimen alimenticio, porque ya hay muchísima gente aquí que está comiendo esa cosa. ¿Y tú sabes lo que es esa hoja, Armando? ¿Perdón? ¿Tú sabes lo que es esa hoja? No sabemos. Sí, yo sé lo que es, porque yo la he visto. Se llama, le dicen champañé. Y yo sigo preguntándole más, le pregunté, ¿y qué otra cosa tan? Oh, hay un hongo que ellos se lo comen y nosotros no. Y digo yo, ¿y por qué no se lo come todo el mundo? Dice, bueno, porque hay mucha gente que dice que son venenosos. Pero parece que tiene su sistema. Dice, pero mi mujer, me dice él, mi mujer lo sabe cocinar. Digo yo, ay, mi madre. Entonces incluso le he pedido que me informe cómo es que eso se cocina y demás. Digo, pero mira, tráeme lo que los quiero ver. Y incluso quiero que me cocinen. Pero esos son plantas que ellos consiguen allá en Haití. Esos son plantas que son de uso común y corriente todos los días en Haití, que nosotros no lo utilizamos. Pero son plantas africanas. Lo mismo pasa con otras cosas. Fíjense, hoy en día hay unas hojitas nuevas que originalmente se comenzaron en Pakistán, que curan el paludismo y que la tienen más o menos organizada en una forma para sacarle provecho económico y las venden carísimas. Aquí hay, y tengo la impresión, estoy averiguando eso, que en Haití la conocen y la están utilizando para el paludismo. Yo me alegro de que si realmente son buenas, la usan ellos para el paludismo y ojalá nosotros aprendamos también a usarla. Pero está pasando lo mismo con muchísimos otros productos. Yo estuve hablando de que la cantidad de casos de lepra que están apareciendo, una cosa que ya nadie hablaba de eso. Y hoy en día ya yo he visto en los medios de comunicación la lepra, hay dos clases de lepra. Ha reaparecido. Y la lepromatosa, que se diferencian cuando se ven. ¿Por qué hay tanta lepra? Bueno, porque la puerta está abierta. En Haití hay ningún control de la lepra. En cambio aquí, el doctor Tico Bogar terminó haciendo una relación de todos los casos que él descubrió, que eran alrededor de 700, los puso en tratamiento. Mientras están en tratamiento, eso hace que no se contagien a los demás. Y él me dijo a mí, poco tiempo antes de morir, me dijo, cuando todos los dominicanos ya estén controlados con estos medicamentos, que él tenía 50 motocicletas ahí en el asunto de la lepra, repartiendo el medicamento que se usa para la lepra, cuando toda esa gente ya no la necesiten, la lepra se va a desaparecer, se va a ver controlado en la República Dominicana. Y yo le conté también que en uno de los viajes que yo hice con Tico Bogar, porque fuimos muy buenos amigos, a Cuba, el ministro de Salud Pública de Cuba, en una pequeña reunión donde estaba él, el ministro y este servidor, le dijo, no, usted no se imagina que aparte del libro que usted tiene escrito, que es el libro de dermatología con que se estudia la dermatología en casi todos los países de Centroamérica y de América Latina, y que además se consigue relativamente barato porque usted lo hizo y no lo hizo con fines de obtener grandes beneficios. Además de eso, dice, yo tengo que hacerle un reconocimiento
de parte de nosotros los cubanos, que no hemos logrado hacer aquí en Cuba. Eran las épocas del apogeo de Fidel Castro, que hemos apoyado tanto salud pública, no la hemos podido erradicar en Cuba. Y usted nos consta a nosotros que ha controlado eso en la República Dominicana. Así Y eso nunca, eso no se sabe aquí, no sabe, se ha es dicho. que nosotros nada más sabemos expresar y comentar las cosas malas del país. Te quería decir, Armando, para la cuestión de las enfermedades, también brevemente, porque tenemos que irnos al Comando Sur, lo que dijo también el señor del Comando Sur, Juan Miguel. La difteria, ¿cómo tú ves esta cuestión de este brote de la difteria, Armando? La difteria vino una enfermedad tan contagiosa que si no se toma... me dio, Armando, cuando yo tenía hace muchísimo, como 6 o 7 años, me dio difteria. Yo me acuerdo, ¿tú sabes quién me la curó? Sixto Inchautegui, el doctor Sixto Inchautegui. Me acuerdo de Sixto, yo tenía como 5 años parado frente a la cama con mi papá y mi mamá. Y Señor, yo con difteria. Y yo les voy a decir algo que no lo sabe mucha gente aquí, porque aquí todo lo que ha tenido que ver con cosas de Trujillo, donde Trujillo haya salido beneficiado, no, todo es malo. Sí. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Un historiador dominicano que es del grupo de nosotros y que habla, me explicó que cuando Trujillo era guardacampestre en el ingenio de Boca Chica, iba todos los fines de semana a San Cristóbal, donde ya se había casado con Aminta Ledesma. Sí. Y tenía una hija que se llamaba Asia. No había nacido Flor de Oro. Okay. Y un día cuando llegó, venía todos los fines de semana a San Cristóbal a caballo desde Boca Chica. Cuando llegó a San Cristóbal, se encontró que la niña estaba muy enferma, con mucha fiebre y tenía difteria. Cogió la niña y se fue a cruzar al río Jaina, porque aquí en la capital había un médico, el doctor apellido creo que era Pozo, ahí que estaba haciendo una clínica frente a la fortaleza, que era el que a veces curaba la difteria. Y aparte de eso, debo decirle que el sistema que usaba era muy lógico y debió haber sanado unos cuantos, porque lo hacía inyectándole suero de gente que había tenido difteria y que obviamente se había quedado con anticuerpos. Pues él con eso sanó a alguna gente. Pero cuando llegó a la orilla del río Jaina esa noche, la niña tenía mucha fiebre y el río estaba crecido porque había llovido. Ajá. Y él no se atrevió a cruzar el río a esa hora con esa niña en esas condiciones esa noche. Se quedó al otro lado y a la mañana siguiente, tan pronto amaneció, cogió para la capital y llegó a donde el doctor este. Pero la niña murió. Trujillo, ensoberbecido, si se quiere decir, cuando regresaba con el cadáver de la niña a San Cristóbal, se paró en la orilla del río Jaina y dijo: cuando yo sea presidente en este país, el primer puente que voy a hacer es el de aquí, del río Jaina, para que nunca más un padre, una madre pierda por falta de un puente la vida de un niño, de una hija. No les tengo que decir a ustedes que cuando Trujillo llegó a presidente, el primer puente que hizo era el que había ahí en Jaina, sí. Que quedaba cerca del puerto, un poco más al sur de donde está el puente actual. Bueno, pero qué interesante, ¿verdad? Yo me lo encontré muy interesante y eso debía decirle. Habían erradicado una serie de enfermedades. Claro, hizo muchísimo. Erradicada, vacunada, sí. Porque mi papá fue médico sanitario de la frontera y tenía que visitar la frontera entera, vacunando, controlando. Tengo yo fotografías del doctor Luis de Pradel Brache,
Otro día que vengamos al programa vamos a decir otras Señor, cosas. que visitaba la frontera entera, tenían que visitarlo los médicos sanitarios, Juan Trujillo, para erradicar las enfermedades. Yo digo todo esto. No, yo encuentro eso muy interesante. Quería seguir con la parte del Comando Sur y lo que dijo este señor. ¿Cómo tú ves esas declaraciones? Vámonos. No, las declaraciones fueron tranquilizadoras. En primer lugar, porque cuando se produjo la visita no era muy público que venía a darle el cierre a una operación conjunta con las tropas dominicanas, es decir, entre el Comando Sur de los Estados Unidos por un tema de seguridad regional en la zona del Caribe, principalmente con el tema del narcotráfico. En estos ejercicios conjuntos pues participaron oficiales y militares dominicanos y también es cuando las declaraciones de él se producen que se dan estos detalles y uno puede entender por qué en las semanas anteriores se habían producido tantos decomisos de droga. Es que es parte de estos operativos. Esta operación se llamó Operación Kraken. Uno vino a enterarse de eso. Sí. Y entonces él vino al cierre o graduación también de los oficiales que fueron entrenados. Y cuando el Listín Diario le toca el tema, obviamente, al no saberse a qué había venido este señor en una visita que era muy breve, que aprovechó para donar unos hospitales móviles, unos equipos que el Estado Dominicano agradece porque siempre son muy útiles, pues se le tocó el tema porque dándole seguimiento informativo a la descomposición del tema haitiano, se tenía el temor de que un jerarca militar de ese nivel, visitando el país, quizás era con el ánimo de presionar a las autoridades dominicanas para el tema de que República Dominicana sea válvula de escape de la crisis haitiana. Entonces, había también mucha aprensión. Cuando él se aclara en esto, para qué era que había venido y en qué contexto, y el Listín Diario le pregunta sobre la crisis haitiana y sobre el tema de la frontera, obviamente las declaraciones resultan tranquilizadoras porque reconocer que República Dominicana debe tener como prioridad la salvaguarda de su seguridad y que la construcción de vallas va en esa dirección, pues obviamente a nosotros como dominicanos nos tranquilizó. Porque sea como sea, nosotros vivimos a la sombra. Pero él debería ir al Departamento de Estado de su país y explicarle cuál es la situación dominico-haitiana, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene nada más que las informaciones que le mandan las ONG de aquí, pro-haitianas. Y ese informe de todos los años que hace el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el mundo entero, incluyéndonos nosotros, que siempre nos dice que somos racistas, que aquí a los negros, no solamente a los haitianos, a los negros, a nosotros los negros, no se nos permite tener cuentas bancarias, no se nos permite inscribirnos en escuelas y universidades. Eso es el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos le hace todos los años a la República Dominicana. Este señor, el almirante, debería hablar con el Departamento de Estado y explicarle cuál es la realidad, digo yo. Ahora, quería decirte otra cosa, Juan Miguel, y escúchenme, que en la presentación del libro que está aquí en días atrás, presentan la otra inmigración. El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, que dirige el doctor Wilfredo, el licenciado, sí, y el Wilfredo Lozano, informó sobre la puesta en circulación de la segunda edición del libro titulado La otra inmigración, de los señores, de los científicos sociales, Francisco Cáceres, demógrafo, de amplia experiencia en los estudios migratorios, Fran Baez Ever, que murió, y también y el también demógrafo y estadístico César Andrés Camaño. Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto de Migración de la República Dominicana, hizo la presentación de la obra y dijo: constituye un aporte esta obra fundamental para la liquidación del mito, de un mito, la exclusividad inmigratoria haitiana y sus falsos peligros para el colectivo dominicano, sus falsos peligros para el colectivo dominicano. Y en su discurso el señor Cáceres
dijo, añadió que existe la necesidad de deshaitianizar el abordaje de la migración y exorcizar el discurso de la falsa invasión pacífica debido a que el país hospeda inmigrantes de cerca de 100 países. Este volumen estudio, o sea, que Wilfredo Lozano pone a circular una obra que ya venía, la otra inmigración, de que es falso que hay que desmitificar el hecho de que la inmigración haitiana puede afectar al colectivo dominicano. Y también uno de los autores pues dice que hay que exorcizar el discurso de la falsa invasión haitiana. Sí, es una segunda edición de la obra que se publicó hace unos años y que acompañó como aparato pseudo teórico con una base pseudo objetiva, porque es que todo esto es un sofisma en el que se parten de premisas absolutamente falsas, sí, que acompañaron como aparato teórico la encuesta nacional de inmigrantes que ellos realizaron, financiados por distintas entidades extranjeras, y que lo que propugna o vamos a decir que proyecta es la idea de que la inmigración haitiana es minúscula y perdón, peor aún, porque eso está desafiado por la realidad. Es decir, eso no es un tema de percepción, es una cosa vamos a contar las de otras nacionalidades. Así es. Y solo haitianos, para estos científicos, sencillamente saber si 2 es más grande que 1. ¿Ya? Y en aquella ocasión maximizar, sí, la migración dominicana, es decir, que hay más dominicanos yéndose del país que haitianos llegando. Y obviamente esa encuesta partiendo de premisas tan falsas como entender que el hijo de extranjero en tránsito no es extranjero. Es decir, que es un desafío al sistema, porque todo parte también del desconocimiento de la realidad. El extranjero que no es residente y tiene un hijo, su hijo no se contabiliza como dominicano, es extranjero también. Aunque obviamente nazca en la República Dominicana, no es dominicano por el simple hecho del nacimiento. Entonces, ellos parten de ese tipo de constructo. Pero eso en Haití es así también. Eso es así, pero ellos parten de ese constructo y esta obra, en base a esas premisas absolutamente falsas, pues persiguen asentar una idea que encaja muy bien con los propósitos de que la República Dominicana sea un país que pueda tener una mayor capacidad de absorción de los haitianos. Bueno, la cuestión es endosar de la población haitiana. Exacto. Son pocos, es más. Son pocos los que vienen, pueden entrar más. Claro. Pero sí, todo eso, obviamente financiado, porque siempre son las mismas entidades y los mismos organismos que tienen. Es un lobby que va en esa dirección, que tiende prácticamente a forzar una fusión de facto, sí, entre un país pobre como la República Dominicana y un estado fallido como Haití, para dejarle las manos libres, sí, a esos mismos sectores para seguir desbaratando ese país y desbaratarlo a nosotros de paso, porque ese es el capitalismo del desastre. Entonces, esa es la idea, y también para que esa migración no llegue a otras costas. Así mismo es. Que llegue a la República Dominicana, para Estados Unidos no. Acá no venga a Estados Unidos, para acá no. Claro. Para allá y váyase para República Dominicana. ¿Verdad, sí, ese señor. A eso ustedes reciben los cuartos que han recibido siempre. Ese señor que cobra un buen salario como funcionario público, y que está desde una posición, no tiene nada que ver con el discurso del presidente, promoviendo una agenda totalmente contraria al discurso oficial. El presidente, que eso es algo que uno no entiende y que a nosotros nos confundió mucho cuando vimos este tipo de personajes, sí, circundando en el sector político que presentó con la candidatura del actual gobierno. Entonces, obviamente, por eso muchos dominicanos nos sentíamos con esa aprehensión. ¿Qué va a hacer cuando sean gobierno? Bueno, pues el presidente lo que ha hecho es que lo ha nombrado en ciertos carguitos para que ahí pagarle su aporte o su apoyo, pero el presidente lleva una agenda muy distinta y eso hay que señalarlo. Es decir, lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración
no tiene nada que ver con la política oficial migratoria del Estado Dominicano. Y ha pasado a ser prácticamente una entelequia que fagocita, se traga un presupuesto que tiene asignado, sigue nombrando su gente y siguen, porque eso es lo que más le gusta. A diferencia de nosotros, que nosotros nunca hemos vivido de este tipo de activismo. Nosotros hacemos esto como un aporte ciudadano porque nuestro país nos duele. Porque también ese tipo de cosas hay que enfatizarlas. Nosotros nunca hemos medrado alrededor del poder. Nunca. Bueno. Y el comité no ha tenido problema en cuando las cosas andan bien, reconocerlo, y cuando andan mal, criticarlo. Eso es muy importante. Como un dato para cierre también del comentario, porque estamos en la parte final del programa, Cheyo. Señores, la situación en Haití está muy difícil. La Iglesia Católica ayer, Cheyo, no sé si sabías, suspendió todos los cultos por 3 días. No se atreven ni siquiera a celebrar misa. Ha habido... Lo secuestran en medio de la misa. Sí, ha habido en las últimas 24 horas, ha habido 9 secuestros. 9. Hubo un evento interesantísimo ayer del Colegio de Abogados Haitiano en el que se participó Mirlán de Manigat, y se han pronunciado completamente en contra y han denunciado la ilegalidad del pretendido referéndum que el presidente Moïse pretende realizar. Recordemos también que la semana pasada el presidente del partido haitiano de los Tet Calais, que es el partido del presidente, también puso distancia en relación con el referéndum. El partido Tet Calais no apoya el referéndum. El presidente Moïse está cada vez más solo. Ese referéndum no se va a realizar, no hay condiciones. Se acerca un momento de vacío absoluto de poder. El presidente Luis Abinader y el gobierno que no varíe su discurso, que sigan construyendo esa valla, porque nos quedan por ver momentos dramáticos en el futuro inmediato. La situación de Haití no está mejorando. Se acerca un vacío absoluto de poder y son las pandillas las que están gobernando. La somalización que el presidente Abinader refirió en su entrevista en España es cierta. Las calles están siendo gobernadas por sectores, por pandillas. Así es, así es. No son pequeñas, son grupos de 500 y de 600. Lo que armados con armas modernísimas. Armados con armas modernísimas. Bueno, señores, nos quedan estos 3 minutos. Permítanme yo hacer los anuncios correspondientes. Agradecerle a ustedes su presencia. Armando Armentero, doctor, Dios lo bendiga. Doctor Juan Miguel, muchísimas gracias. Yo con tal de venir a estos programas contigo, vengo cuantas veces tú quieras. Gracias. Hablamos de todo aquí. Bendiga. Un médico en cuerpo y alma. Dios mío, Dios te bendiga. Y a Juan Miguel también. Armando, tú y yo, que ya cruzamos la curvita de la Paraguay, cuando vemos el relevo, como Juan Miguel y otros, por supuesto, le damos gracias a Dios. Que República Dominicana quede en buenas manos. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ti. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bye.